Hola, mi nombre es Michelle Robles Torres y soy la abogada senior bilingüe de Women's Law, un proyecto de NNEDB. Pueden encontrar más información sobre Women's Law y NNEDB accediendo a womenslaw.org o nnedb.org. En esta serie vamos a trabajar con información legal sobre órdenes de protección, incluyendo ¿qué es una orden de protección y cómo le puede ayudar? ¿Quién puede obtener una orden de protección? ¿Qué tipo de maltrato le califica para una orden de protección? ¿Qué sucede cuando usted presenta una petición y qué evidencia debe tener? ¿Qué va a pasar durante y luego de la audiencia final? En este video voy a explicar lo que puede esperar durante y después de la audiencia en la corte para su orden de protección final. Generalmente, la audiencia para la orden de protección final se lleva a cabo luego de que el agresor o la agresora es notificado de que hay un caso en la corte. En la notificación legal se le da copia de su petición y de la declaración jurada, y también se le da copia de la orden ex parte si es que le dieron una. En la mayoría de los estados, la ley establece claramente que la audiencia final tiene que hacerse a cierta cantidad de días desde que usted presentó la petición en corte. En otros estados, la audiencia puede que no se dé hasta algunas semanas o meses más tarde si el caso se pospone o se retrasa en varias ocasiones. En algunos estados, sin embargo, es posible que no haya una audiencia final, solamente una audiencia inicial ex parte. En Michigan, por ejemplo, una víctima puede obtener una orden de protección final en su primera audiencia cuando se presenta su petición inicial. Esa orden se mantiene válida hasta que el agresor o la agresora solicita una audiencia para pelearla. Si nunca la solicita, es posible que no haya una audiencia final. Si el agresor o la agresora se presenta a la audiencia final, es posible que el juez o la jueza pregunte si él o ella está de acuerdo con la orden de protección que usted presentó. Aquí, las partes, a través de sus abogados, abogadas o mediadores, pueden negociar los términos de la orden y por cuánto tiempo va a ser válida. A esto se le conoce como una orden por consentimiento. Este tipo de orden es igualmente válida y tiene el mismo poder legal que una dada luego de pasar por el proceso de juicio. El agresor o la agresora puede ser arrestado por violar cualquier tipo de orden de protección, sin importar si fue dada por consentimiento o si se dio al final de un juicio en el que el juez o la jueza determina que se cometió el maltrato. Si el agresor o la agresora no consiente a la orden de protección final, el caso pasará a una audiencia, que en este caso también se conoce como un juicio, y usted tendrá que convencer al juez o a la jueza de que el maltrato que usted describió en la petición y en la declaración jurada realmente sucedió. Puede convencer al juez o a la jueza con la evidencia que preparó antes de esta audiencia, además de incluir evidencia de la que hablamos en el cuarto video, como su testimonio, el testimonio de testigos, los expedientes médicos y fotografías de los daños. Puede tratar de quitarle credibilidad al agresor, la agresora o a sus testigos mediante interrogatorios, conocidos también como contrainterrogatorios. Por ejemplo, puede tratar de que se contradigan mientras tratan de negar el maltrato o puede tratar de ofrecer evidencia que contradice lo que ellos están testificando. Recuerde que el agresor o la agresora también tendrá la oportunidad de presentar evidencia y testigos y de contrainterrogarle a usted y a sus testigos para tratar de que se contradigan. Tenemos más información sobre cómo prepararse para la corte bajo Información Legal, Preparándose para la Corte. También puede encontrar abogados, abogadas y organizaciones que ofrecen servicios legales gratuitos en su estado o territorio bajo Lugares que ayudan, encuentra ayuda en su estado, seleccione su estado del menú y presione el enlace Encontrando a un abogado. Luego de la audiencia final hay dos posibles resultados. Uno, que el juez o la jueza no le dé la orden de protección final. En ese caso quizás puede apelar la decisión del juez o la jueza o quizás puede solicitar nuevamente la orden de protección más adelante si suceden otros incidentes. O segundo, que el juez o la jueza le dé la orden de protección. En este caso es probable que quiera esperar en la corte hasta que le den la copia de la orden final para que pueda revisarla. Si hay algún error, este es el momento de pedirle al secretario o a la secretaria de la corte que lo corrija. También puede ver lo que se incluyó en la orden para asegurarse que se incluyeron todas las protecciones que el juez o la jueza dijo que iba a incluir.
Preguntarle al secretario o a la secretaria de la corte cuántas copias certificadas le pueden dar. Si le pueden dar más de una, puede ser útil en el futuro. Puede ser útil sacarle copia a la orden y entregarle una copia al guardia o la guardia de seguridad en donde usted vive o trabaja. Si sus hijos o hijas están incluidos en la orden de protección, puede querer darle una copia a la oficina de la escuela, del cuido o a su niñera. También puede querer llamar al cuartel de la policía más cercano a su hogar y preguntarle si necesita llevarle una copia. Es posible que el secretario o la secretaria de la corte ya les haya enviado una copia, por lo que no siempre es necesario que usted lo haga. Una cosa que debe considerar es que para algunas comunidades quizás no sea seguro comunicarse innecesariamente con la policía. Siempre tenga una copia disponible en su casa, en su carro y en cualquier bolsa o cartera que use en caso de que tenga que mostrársela a la policía en algún momento. Luego de que se le dé la orden de protección, ya sea la temporera ex parte o la final, es posible que el agresor o la agresora haga algo que viole la orden. Si esto sucede, hay dos cosas que podría hacer. Usualmente la víctima tiene la opción de reportar la violación de la orden a la policía. Es posible que, de hacerlo, el agresor o la agresora sea arrestado o arrestada. La otra opción que tiene la víctima es regresar a la corte y presentar una petición o moción para desacato para solicitar que se le anote la rebeldía al agresor o la agresora. Eso se puede hacer en conjunto con llamar a la policía o por sí solo. Cuando una persona solicita que se le anote la rebeldía a otra, le está pidiendo a la corte que reconozca que el agresor o la agresora violentó la orden de la corte, haga algo para obligar al agresor o la agresora a cumplir con la orden y o castigue al agresor o la agresora por la violación. En muchos estados, un juez o una jueza puede extender la orden basándose en una violación. Dependiendo de las leyes de su estado, también es posible que el juez o la jueza pueda enviar a alguien a la cárcel por violar una orden civil. Aunque las órdenes de protección pueden ser una herramienta útil para una víctima, también pueden ser utilizadas incorrectamente por un agresor o una agresora. Una cosa que debe tener presente es que si alguien que le maltrata solicita una orden de protección en su contra, puede estar en su mejor interés pelear contra esa orden. Aunque el juez, la jueza o algún abogado o abogada le aconseje que acepte la orden para terminar con el caso, estar de acuerdo con ella puede ser una mala idea, ya que puede poner al agresor o a la agresora en una posición de más control sobre usted. Esa persona puede utilizar incorrectamente la orden y hacer acusaciones falsas de que usted no ha cumplido con las directrices de la orden. Esto también puede ponerle a usted en riesgo de ser arrestada o arrestado e incluso de ser encontrado culpable de cargos criminales. Si alguien ha presentado una orden de protección en su contra, trate de contactar a un abogado o a una abogada que sepa sobre violencia doméstica para que les represente. Esto concluye nuestro quinto video sobre órdenes de protección. Por favor recuerde que esto no es un consejo legal y no sustituye uno. Queremos saber de usted. Siéntase en la libertad de enviarnos sugerencias de temas legales que les gustaría saber. Gracias por vernos. Hasta la próxima.